periodo embrionario. En este caso, el origen ambos es del prosencéfalo, que se produce algunas depresiones, que va a ser el futuro sistema ocular. Luego se formará una vesícula y luego ya se formará las diferentes o diferenciación de diferentes células en cada periodo, ¿no? No sé si acá puedan ver algo. Bueno, es una imagen tipo perspectiva que uno concentrándose en la imagen uno puede ver como si una silueta de una persona, ¿no? Entonces, eso el ojo humano puede hacerlo y poder divisarlo, ¿no? Entonces, el sistema visual en los animales es el que transmite la mayor cantidad de información hacia el sistema nervioso central. Entonces, estas imágenes que son captadas a través de este órgano de la visión, específicamente por las células de la retina, conos y bastones, son las que van a llevar hacia las diferentes áreas del cerebro, en este caso inicialmente al área primaria, la visión área 17, y de estas harán interrelación con otras áreas secundarias que van a procesar la información y poder ser interpretadas, ya sea en color, forma, incluso dimensiones y profundidad, ¿no? Entonces, el termo visual, a través del ojo, esas células sensitivas que van a captar la intensidad de luz, es la retina. Estas vamos a encontrar varios tipos de células, incluso histológicamente alrededor de 10 capas, y los axones finalmente formarán los nervios ópticos, que a nivel del quiasma óptico, las que corresponden al campo nasal de la retina, se entrecruzarán y formarán las vías visuales, que finalmente irán a ser posta en el cuerpo geniculado lateral. Y luego de estas saldrán las radiaciones ópticas hasta alcanzar el área primaria de la visión, ¿no? Entonces, como hacíamos referencia de que este sistema nos permite identificar formas, por ejemplo, figuras, el color, y asociando con otras áreas, ya con la memoria o experiencias previas, estos colores, si están en un determinado tipo de mensaje, tipo semáforo, podemos dar una interpretación, ¿no? Ah, Como luz, indicamos una pequeña fracción de la energía radiante que encontramos en nuestro ambiente, y la luz visible como tal es una pequeña fracción, ¿no? de esa energía radiante, ¿no? Que nos, cuyos límites serán, por ejemplo, el rojo, debajo de esta el infrarrojo, ¿no? Y en la parte superior encontraremos lo que es el violeta y finalmente el ultravioleta, que, bueno, ya no es visible. Y como cualquier sistema de energía radiante, estas tienen diferentes longitudes de onda, y estas bueno, tienen energía, ¿no? Entonces es así que, por ejemplo, hay algunas cámaras especiales que utilizan la luz infrarroja, por lo cual en la oscuridad pueden tomar fotografías, ¿no? Y algunas tecnologías, por ejemplo, en el ambiente militar, utilizan este tipo de miras con rayos infrarrojos que permiten visualizar durante la oscuridad, ¿no? Entonces hay algunos animales que tienen estas facultades, que por lo cual durante la noche pueden desplazarse o cazar, por ejemplo, ¿no? Entonces, dentro de estas, por debajo de las radiaciones infrarrojas, o en todo caso de onda larga, por ejemplo, encontramos de ondas de radio, televisión, luego las ondas medianas y cortas, ¿no? Y luego aquellas que tienen longitud de ondas mucho más cortas, que tienen ya energías de repente de mayor intensidad, que pueden generar alteraciones, ¿no? Por ejemplo, rayos X, bueno, son una forma de energía que pueden alterar
algunas células que tienen, por ejemplo, capacidad de diferenciación y pueden alterar, o cambios frecuentes, por ejemplo, tipo piel, ¿no? Y dentro de esas, por ejemplo, radiaciones gamma, que por ejemplo estas se utilizan para poder esterilizar algunos productos. Entonces, como luz, indicamos una pequeña fracción de esa energía radiante que hay, y esa es la que nos permite ver. Por encima de estos que tienen una alta energía, que pueden hacer trastornos en algunos tipos de células y ser condicionantes o factores de lesiones tumorales o cancerosas, ¿no? Entonces, esto es, por ejemplo, una imagen de una cámara que tiene radiación infrarroja, ¿no? Entonces, sin esta luz, sin este uso de esta luz infrarroja, no se podría captar nada, pero en una oscuridad, digamos, a medianoche, nublada, por ejemplo, a ese animalito se puede divisar, ¿no? Claramente, utilizando ese aditamento en la cámara con rayos infrarrojos, ¿no? Entonces, embriológicamente les hacía referencia, su origen es en el prosencéfalo. Este se inicia desde el día 25, que se producen con unas depresiones a nivel del prosencéfalo, a nivel ectodermocefálico, y se forma la vesícula óptica primaria. Luego se hará una depresión, que es una plácoda del cristalino, y finalmente el futuro ojo, ¿no? Entonces, con el cristalino, las porciones de la retina, luego formará el nervio óptico. Finalmente, esta es ya la prolongación del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, de este modo, se forma a partir de las 32 días de la gestación, termina la formación primordial de los ojos, y luego ya a partir de este momento seguirá el proceso de maduración, ¿no? Hasta el 9º mes del embarazo. Les hacía referencia que la función es similar a de una cámara fotográfica. Tenemos áreas que son transparentes, que serían los lentes para la cámara, en nuestro caso la córnea, el cristalino, que va a cambiar de diámetro, y de acuerdo a eso podemos regular para la visión de objetos cercanos y para la visión de objetos lejanos, ¿no? Les hacía referencia el niño que esa capacidad está a un máximo nivel, por lo cual ese niño puede recostar su rostro sobre la carpeta y prácticamente a unos pocos centímetros de su nariz ir escribiendo y viendo claramente, seguro, lo que está escribiendo. Pero esa facultad con el tiempo se va perdiendo. Entonces, tal es así que, por ejemplo, las personas mayores, sus papás o los abuelos, cuando intentan leer, tienen que alejarlo lo más que se pueda algún un periódico o libro para poder leerlas, ¿no? Entonces, igual en la cámara se puede regular las imágenes para poder, los lentes para poder ver objetos lejanos o cercanos. Igual nuestros ojos se adaptan rápidamente. De lo que estamos viendo un objeto cercano, podemos cambiar la vista para ver hacia objetos lejanos, ¿no? Y esta es la anatomía del ojo no humano. Habíamos hecho referencia que es una estructura esférica que contiene un contenido semejante a un líquido, el humor vítreo. Esta está contenido por estructuras resistentes, que es prácticamente continuación del sistema nervioso central, las capas meningias, uh, la parte dura madre, que se continúa como esclerótico, que es la parte blanca de los ojos, que es una parte dura, que, bueno, en la parte anterior lo vemos, ¿no? Y es la esclerótica. Y esa en la parte anterior o central de nuestros ojos se continúan con una estructura transparente llamada córnea. Estas no tienen venas ni arteriolas, y su único medio de nutrición de estas estructuras es del oxígeno del ambiente, de las lágrimas y del líquido que vamos a encontrar en la cámara anterior. Y es continuación de la esclerótica como parte transparente, que es
córnea. Luego internamente, como hay una capa donde hay abundantes vasos, que es la coroides, que es en continuación también del sistema nervioso central, que es donde vamos a encontrar acá por debajo de la retina, que es la coroides, es la estructura pigmentada. Si han visto, por ejemplo, en la carne, cuando piden de repente lo que es en la parte del ojo, al, al romper esa parte dura de ese globo ocular, se va a encontrar que va a perder un líquido, pero aparte de eso hay una parte oscura. Esa parte oscura, esa es la coroides, ¿no? Esa parte oscura es la que evita de que la luz se pueda diseminar a todo lado y que, bueno, dirige o concentra la luz en algún lugar para que las células fotosensibles, conos y bastones puedan ser estimuladas, ¿no? Entonces, y por encima de eso vamos a encontrar la estructura llamada la retina, propiamente dicho, donde vamos a encontrar esos conos y bastones. Más o menos hagamos la figura de que los palitos de fósforo le ponemos unas pititas en la parte de la maderita, entonces, como que fuesen raíces, digamos. Entonces, la cabeza del fósforo sería la parte sensible de los conos y bastones, y todo el palito serían los diferentes tipos de células. Y más o menos hagamos en cuenta que, bueno, si bien es cierto, la papaya no es esférica, pero luego acá partimos de una parte de la mitad, sacamos la pepa y quedaría la parte de la cáscara, que sería la esclerótica, y una parte intermedia, la parte de la comida, sería la parte de coroides, y una parte más interna de la parte comestible de la palta sería la retina. Y los fosforitos, bueno, los clavamos en la parte comestible. Más o menos esa disposición tendría los conos y bastones en relación a la retina y la esclerótica en el ojo. Entonces, todas esas partes, como raicitas que les decía, como pititas que quedarían, serían los axones de esos nervios que al juntarse en una parte central de porción de la retina forman el nervio óptico. Y esa retina, y en la retina que les hacía referencia, únicamente ocupa, o sea, la retina es la que contiene esas células fotorreceptoras, únicamente ocupa los 2/3 posteriores de la superficie interna del globo ocular, ¿no? Y la parte anterior ya no tiene esta estructura. Esa estructura o ese límite, también seguro que van a encontrar en el libro, se denomina hora serrata. Entonces, desde la porción de la hora serrata hacia la parte posterior o hacia atrás del ojo, es lo que va a ocupar la retina. Y les hacía referencia que en la parte central, esos nervios, esas pititas de los palitos de fósforo que les hacía referencia, que van a ser a la vez de acción, se juntarían y saldrían a la parte posterior del ojo para formar ese nervio óptico, que a su vez por el centro de ese nervio óptico entran y salen los vasos sanguíneos, arterias y venas, ¿no?, que se distribuyen por dentro del ojo. En la parte anterior, que es continuación de la coroides, formarían las estructuras, por ejemplo, el cuerpo ciliar, y dentro de esta está contenida también el cristalino, que es el lente que cambia de diámetro de acuerdo a lo que si queremos ver objetos cercanos o alejados, ¿no? Y por delante de esto tenemos una estructura que es la iris, ¿no?, que es el que da el color de nuestros ojos. Y les hacía referencia que ese iris tiene dos tipos de músculos, uno que son de tipo circulares, y cuando estos se contraen, la pupila se vuelve chiquita y redonda. Y cuando estas se dilatan, bueno, cuando estas se relajan y se contraen los músculos que tienen una disposición de radio,
se contraen y lo alejan, y de tal modo que esa pupila, el círculo oscuro que vemos, el negrito del ojo que llamamos, se agranda. Entonces, acá donde estoy señalando con el puntero, eso sería el iris, que él da el color de los ojos. Y ese punto negro, o esa porción negra del ojo, sería un vacío. Entonces, que va a cambiar de tamaño en función si estos músculos ciliares radiales o ciliares circulares se contraen o se relajan, ¿no? De acuerdo a varios factores, ya por intervención del sistema nervioso simpático y parasimpático, ¿no? Entonces, sistema nervioso autonómico. Entonces tiene la córnea, luego la cámara anterior, luego el iris, que tiene un orificio, que es la pupila, se comunica luego con la cristalino, y luego en la parte posterior cristalino sería ese contenido del humor acuoso, que es una consistencia algo gelatinosa, media fluida, transparente, ¿no? Entonces, en eso consiste el ojo. Entonces, los músculos internos del ojo serían esos músculos radiales y circulares del iris, y los músculos que se encargan, que están unidas hacia el cristalino, que se encargan de aumentar o disminuir el tamaño del cristalino, ¿no? A través del cuerpo ciliar. Y por fuera de esto vamos a encontrar los músculos extraoculares, que serían lo que habíamos hecho referencia: recto interno, recto externo, oblicuo superior e inferior, ¿no? Entonces, estos son los músculos que hacíamos referencia, que se encargan de los movimientos de los ojos. Y recuerden que en nuestros ojos, esos movimientos están sincronizados de tal modo que ambos ojos siempre van a mirar al mismo lugar. Cuando hay alguna alteración, una infección dentro del ojo, o hay una lesión, entonces ese ojo donde hay una lesión no se moverá con la misma dimensión en el espacio, en los ángulos, que el otro ojo, entonces generará la visión doble. O cuando hay una alteración o lesión de los nervios, generará una parálisis, de tal modo que en cada ojo va a haber diferentes objetos, de tal modo que la persona puede ver dos objetos, ¿no? Siendo uno solo, que llamamos diplopía, ¿no? Entonces, cuando hay algún defecto de este tipo y no es muy marcado, la persona puede buscar un punto donde, en una posición de la cabeza, que la persona va a ver un solo objeto como debe. Entonces, a esa posición va a rotar, y en esa posición lo va a mantener para siempre ver el objeto que desea ver en una sola posición, porque si cambia de posición, nuevamente va a haber una visión doble, ¿no? O una diplopía. Entonces les hacía referencia que el ojo, la parte sensible hacia la luz, es la retina, que tiene las células sensibles a esta, que es los conos y bastones. Luego de estas, sus axones forman los nervios ópticos, que estos, las que corresponden al campo nasal de la retina, se entrecruzan, forman el quiasma óptica. Los axones que corresponden al campo temporal de la retina no se cruzan, van por su mismo sitio, pero habiéndose cruzado con el quiasma óptico, forman, en todo caso, se completan esos campos visuales, tanto nasal y temporal. Entonces, el quiasma óptico, la centilla óptica, llegará hasta el cuerpo geniculado lateral. Luego de acá saldrá unas radiaciones, como su nombre indica, tipos de radiaciones, ¿no? Dispersas desde ese punto, fibras del campo superior e inferior, tanto la porción parietal y temporal inferior, bueno, hasta llegar a la porción calcarina, ¿no? Que es el área 17, el área primaria de la visión. Luego estas también se unirán a otras áreas de asociación, ¿no? Entonces, el desarrollo de mecanismos para detectar y transducir esa energía lumínica hacia un potencial de acción está dado por la retina, específicamente por las células conos y bastones, que tienen unas moléculas, unas proteínas que van a cambiar de su estructura
y van a producir una reacción química, ¿no? Y para esta reacción química requieren de vitamina A. Es esa la razón por la cual que la abuelita, su recomendación es, come bastante zanahoria, que es bueno para la vista. En efecto, la zanahoria tiene unas provitaminas que se llaman carotenoides, que después en el cuerpo se convierten en vitamina A y que son las que se utilizan en el ojo a través de estas células de la retina que utilizan para la visión adecuada. Cuando una persona tiene deficiencia de la vitamina A, tiene lo que se llama, lo que es ceguera nocturna, ¿no? Entonces, por esta característica que convertir la energía lumínica en un potencial de acción es una estructura compleja, estos sistemas, ¿no? Aporta el 80% de la información que proviene de su entorno. También interviene en muchos procesos fisiológicos. Ya hacíamos referencia al ritmo circadiano, ¿no? Por ejemplo, los niveles de glucosa que va a cambiar durante las horas del día, la presión arterial, la temperatura. Entonces, tiene bastante importancia en este caso de la visión, ¿no? Lo que les hacía referencia, los ojos, córnea, el cristalino, el humor acuoso, luego la retina, el campo nasal, la retina, el campo temporal. Estas se entrecruzarán los campos, los nervios o las fibras nerviosas que vienen del campo nasal de la retina, ¿no? Y llegan al cuerpo genicular lateral. De ahí parten como en abanico, en radiación, esas fibras nerviosas, ¿no? Por la parte parietal, la parte lóbulo temporal, las circunvoluciones inferiores, hasta llegar a la circunvolución calcárica, ¿no? Es el trayecto que van a tener. Entonces, les hacía referencia que está constituida por varios tipos de neuronas, la retina. La primera neurona son los conos y bastones. Estas van a ser sinapsis con la segunda neurona, que serían las células bipolares, que estas son las que constituyen el nervio óptico. Luego la tercera neurona son las que hacen las células retinales ganglionares, ¿no? Y la cuarta neurona son las neuronas genitocalcarinas, del cuerpo genicular lateral hasta las áreas surcocalcarinas, ¿no? Entonces son esos 4 tipos de neuronas que vamos a encontrar en la retina, que van a formar la parte desde la retina, las áreas fotorreceptoras, hasta los surcocalcarinos, ¿no? Esta es la estructura que les hacía referencia. Esto sería una pequeña de esa porción de la retina que se ha hecho un corte. Esto sería la parte más externa, donde estoy señalando con el puntero. Ahí estaría la coroides y encima estaría la esclerótica, la parte más dura del ojo. Y en la parte interna, como les hacía referencia, como que fuese la parte comestible de la palta, sería toda la capa de la retina, ¿no? Que está constituida, forma como 10 capas, pero constituida por estos tipos de células fotosensoras, que son conos y bastones, luego la capa de células bipolares, y luego la capa de células ganglionares, y luego las bipolares, ¿no? Y es a través de la parte transparente del ojo, la parte anterior, córnea, cristalino, a través de esa ingresa la luz, ¿no? Hacia el ojo. Entonces, la luz ingresa por la parte acá, córnea, iris, pupila, cristalino, ingresa hacia la retina y llega ahí, hacia la capa de la retina, ¿no? Les hacía referencia que esos conos y bastones están pegados a esta estructura que son las células oscuras, una capa oscura que sería el coroides, y están como las cabecitas de fósforo que les hacía referencia, que estaba implantada en la parte comestible de la palta, ¿no? Y la parte más interna, que estaba en contacto casi con la pepa de la palta, ahí se formarían esas fibras nerviosas o axones de esas células ganglionares, ¿no? Y tiene una distribución específica. Cuando nosotros queremos ver algún objeto pequeño, por ejemplo, en el momento que cuando nosotros queremos enhebrar, por ejemplo, una aguja con el hilo, tenemos que hacer que nuestros ojos
se centren ese objeto pequeño que queremos hacer, haciendo que nuestra visión se enfoque con la fovea, donde vamos a encontrar lo que es los conos, que tienen la visión de mayor nitidez, entonces, y únicamente están compuestas en la fovea por conos. Entonces, es el punto donde solamente vamos a encontrar conos, que permiten la visión nítida o la visión con más detalles. Entonces, ahí los dos ojos van a enfocar para ver ese objeto pequeño, ¿no? Entonces, la primera neurona, los que se hacía referencia, son conos y bastones, fotorreceptores, 75 millones en cada ojo, ¿no? La densidad de fotorreceptores disminuye desde la fovea hasta la periferia, la parte más en forma concéntrica van disminuyendo, ¿no? Y llega hasta el área de hora cerrada, que les decía, hasta donde llegan a la retina con esas células fotorreceptoras, ¿no? Les hacía referencia que los conos y bastones tienen una porción segmento externo, un segmento interno y una porción terminal sináptica, ¿no? Entonces, cada una de estas estructuras, por ejemplo, en este caso los bastones, en estos discos, en estas estructuras vamos a encontrar la rodopsina, ¿no? Y en caso de conos y bastones, que vamos a encontrar hasta 3 tipos relacionados con la visión de colores, ¿no? En los conos tenemos 3 tipos con diferentes tipos de esa proteína fotosensible. En caso de los bastones solamente tenemos un solo tipo de proteína, un solo tipo de bastones. En caso de conos, 3 tipos de conos, porque cada uno va a tener una sensibilidad diferente para ver colores. Entonces indica que los bastones son 1000 veces más sensibles a la luz. ¿Por qué? Porque con la pequeñísima cantidad de luz que pueda haber en la oscuridad, con esa nos permite ver aunque sea siluetas, ¿no? Entonces la proporción es 20:1 entre bastones y conos, ¿no? Entonces los conos son de 6 a 7 millones a ambos lados. Hay 3 tipos de conos que les hacía referencia por el tipo de pigmento que tienen. Y esos pigmentos están relacionados a la visión de colores, ¿no? La eritropsina, que está relacionado con la visión de color, o tipo L también, que ve esta longitud de onda de 650 nanómetros, ¿no? La cloropsina, con cloro de verde, entonces tipo M, con una longitud de onda que ve en promedio 530, que corresponde al color verde. Y cianopsina, ciano, de azul, 430 nanómetros, es el tipo S, ¿no? Entonces, esos son los tipos de conos de acuerdo a los pigmentos que tiene. Habíamos dicho en caso de los bastones es un solo tipo, ¿no? Son 120 millones en ambos lados, no existen en la fovea como les hacía referencia, únicamente vamos a encontrar en la fovea conos. Poseen pigmento rodopsina, ¿no? Que su longitud de onda que van a ver son de 500 nanómetros, que varía entre verde y azulado, ¿no? Que está relacionado con la visión en la oscuridad. Es muy sensible, y por lo cual en los lugares de muy baja cantidad de luz uno puede permitir ver, ¿no? Pero su adaptación requiere de un tiempo. Esa es la razón por la cual, por ejemplo, en caso de los aviones, antes de despegar o aterrizar, bajan la intensidad de la luz. Por esa razón, si habría algún accidente, para que el ojo ya estaría adaptado con una poca intensidad de luz y no haya problemas para poder evacuar en caso que fuese necesario. Esa es la razón. Entonces, estos conos y bastones van a tener la capacidad, bueno, estas van a converger, pero esta convergencia va a hacer de que pueda tener mejor uso de esa poca intensidad de luz, pero a costa de la intensidad o de la nitidez de la visión, ¿no? Entonces, los conos y bastones, por lo cual, tienen un diferente grado de convergencia, y la convergencia hace que haya mejor detección de la luz, pero se sacrifica la resolución espacial, o sea, se va a perder la nitidez, y eso es lo que hace con caso los bastones, ¿no?
Entonces, en caso de los conos, hace visión discriminativa, pero no tiene más convergencia, ¿no? Esto lo vamos a ver, esto es el gráfico, lo mismo que hemos hecho referencia, la capa de coroides, capa de conos y bastones, la capa de células y estructura de capa plexiforme, capa de células nuclear interna, luego capa de plexiforme interna, luego capa de células ganglionares, ¿no? Que sus axones forman el nervio óptico, ¿no? Esto es lo que hacíamos referencia, el aumento de la convergencia. Cuanto más hay convergencia, reduce el número de unidades de información por área, entonces disminuye la cantidad de píxeles. O sea, si hablamos en caso de imágenes informáticas, ¿no? Entonces, el sistema de bastones tiene alta convergencia, pero se pierde la nitidez. En caso de los conos, tiene baja convergencia, casi cada, cada cono no se une con otras y lleva la información en forma independiente. Entonces no hay convergencia, pero mantiene la nitidez, ¿no? Entonces más o menos sería como una imagen pixeleada cuando es, bueno, la visión por los bastones, ¿no? Por eso nos permite ver solamente siluetas. Segunda neurona de las células bipolares, son alrededor de 10 millones, están en la región periférica de la retina, operan con un menor número de células bipolares. La porción central de la retina procesa información en arreglo de 1 a 1, ¿no? Esa proporción, dado que en esta porción vamos a encontrar los conos, ¿no? Sus dendritas hacen sinapsis con la célula fotorreceptora, en este caso con conos y bastones, y el axón hace sinapsis con las células ganglionares, ¿no? La tercera neurona da origen a los axones, que en conjunto estos axones van a formar el nervio óptico. Y estas axones se decruzan o se entrecruzan las que corresponden, las que van del campo nasal de la retina, ¿no? De estos, el 90% termina en el cuerpo genicular lateral de estas fibras nerviosas. Y la diferencia van de frente al hipotálamo y a los núcleos pretectales y el colículo superior, ¿no? La cuarta neurona va del cuerpo geniculado lateral hacia las áreas del surco calcarino. Es el componente sináptico previo a la corteza visual primaria. Estas neuronas disponen en capas de 1 a 6 capas que van a ir por la corteza parietal, luego la parte temporal inferior, circunvoluciones inferiores, ¿no? Los axones visuales cruzados contralateralmente acaban en las capas de 1, 4 y 6, mientras que los axones que conservan su campo del mismo lado que viene, no cruzan y acaban en las capas 2, 3, 5, ¿no? Entonces se indica que hay 1.2 millones de fibras en cada lado y proyectan 5 millones de neuronas de radiación óptica, ¿no? Es lo que hacíamos referencia, los campos nasales y retinianos, bueno, se entrecruzan en el quiasma, las partes que corresponden al área nasal, el cuerpo genicular lateral, forman las radiaciones y llegan hasta la cisura calcarina. Entonces las radiaciones ópticas parten desde la cara dorsal del cuerpo genicular lateral y hacia el área retrolenticular de la cápsula interna, ¿no? Cruzan por esa zona y siguen lateralmente hasta encontrar el surco calcarino, ¿no? Tanto las áreas parietales y también por las áreas circunvoluciones inferiores del lóbulo temporal. Las fibras inferiores se abren rodeando el asta temporal del ventrículo lateral, las fibras superiores rodean el asta occipital de los ventrículos laterales, ¿no? Y terminan en el área primaria de la visión, ¿no? Que es el área 17. Es lo que hacíamos referencia, ¿no? Que son las radiaciones que van a ir por la parte superior, por la parte inferior, y algunas que van a hacer un bucle mucho más intenso, que denominan como el haz de Meyer, ¿no? Que son las que van a partir del cuerpo genicular lateral, hasta llegar a las áreas del surco calcarino. Entonces, la corteza visual a donde va a llegar está en el área 17, en los bordes del surco calcarino, que es el área 17 de Brodmann, que es el área primaria de la visión. Entonces, estas áreas se van a relacionar con otras contiguas, que es el área 18, ya las asociaciones primarias del área Brodmann,
y luego con las áreas 19, que en este caso ya van a asociar con otras estructuras, ya correlacionarán con las áreas de la memoria para hacer, por ejemplo, la lectura del código de información de colores, formas, o por ejemplo, la forma, ¿no? Tengo una flecha e indica que, bueno, reconoce la flecha, pero ahora el mensaje tiene que recurrir a la memoria, que eso indica seguir a la derecha o seguir a la izquierda, ¿no? Entonces, ahí ya indica las asociaciones, ¿no? El control autonómico, que les hacía referencia, que el ojo lleva a los pares craneales, para la motilidad del ojo lleva a algunas fibras simpáticas y parasimpáticas, ¿no? Entonces, estos intervienen en la acomodación y el enfoque del sistema ocular. El parasimpático, que es a través del núcleo de Edinger-Westphal, las fibras preganglionares van junto con el tercer par y están relacionadas con el músculo ciliar y el esfínter del iris, ¿no? El parasimpático está relacionado con la disminución del diámetro de la pupila. Y el simpático, que utilizamos en una situación de emergencia, están relacionados con la dilatación, el aumento del tamaño de la pupila, ¿no? Entonces va a llevar a una midriasis. Y el reflejo pupilar, cuando nosotros alumbramos con una linterna, el efecto va a ser de que esa pupila se contraiga. Entonces es una vía que irá por el 2 porque va a captar la luz, y la respuesta será a través del tercer par y con la contracción de la pupila, ¿no? Entonces esto a través, haciendo interconexión con el núcleo óptico, los núcleos pretectales y el núcleo de Edinger-Westphal, ¿no? Lo que les hacía referencia, el tercer par lleva algunas fibras del parasimpático relacionado con el núcleo de Edinger-Westphal, parasimpático relacionado con la contracción de la pupila, ¿no? También habíamos hecho referencia en la anterior clase en relación con la agudeza visual, ¿no? Que puede ser diferentes medios para poder valorarlas. Y, por ejemplo, habíamos visto que en esa numeración aparecía, no sé, de repente 30/70. Entonces, esa visión es que ve una intensidad de 30 a una distancia determinada establecida, pero que esa persona normal vería, por ejemplo, como un intensidad de 70, ¿no? Entonces es lo que indica, y con esto podemos ver cuánto está afectado. La afección del ojo por diferentes factores puede ser por refracción o por problemas de nervios, ¿no? Entonces, uh, para ver la agudeza visual es a través de estas cartillas de letras o figuras de diferentes tamaños que uno tendría que ver a una determinada distancia. Es una linterna, por ejemplo, para ver si hay una adecuada respuesta a la luz, ¿no? Entonces, con esto, para poder valorar si alguna de esas respuestas están alteradas, cuando nosotros alumbramos con una linterna, esa información va a ser llevada por vía aferente por el par 2, y la respuesta de contracción de la pupila vendrá a través del tercer par, pero por vía simpática, ¿no? Parasimpática, que se encarga de producir una miosis, ¿no? Disminución de la agudeza visual. Entonces, de acuerdo a las características de la visión, la persona puede tener un ojo hemétrope, y también se valora la mácula o la fovea, que tiene alta densidad de conos y que va disminuyendo hacia partes más alejadas de esa porción, ¿no? Y los medios transparentes, ¿no? También la alteración de la visión puede ser como consecuencia de la alteración de las partes transparentes. Por ejemplo, una persona sufre alguna salpicadura de alguna sustancia irritante tipo lejía, entonces ese ojito se va a volver blanco. La parte anterior puede estar cristalino, todo el resto normal, pero la parte anterior de la córnea se ha opacificado, ¿no? Entonces, en este caso, la causa de su falta de visión es esa, ¿no? Entonces, en este caso, lo que tienen que es retirar, operar, pero para corrección de eso son dos operaciones. Uno es retirar esa parte que está opacificada y poner otro lente. Entonces, muchas veces no hacen las dos operaciones, sino solamente hacen retirar la parte opaca
y no lo ponen un día o esperan otro momento. Entonces la persona que ha sido operado por eso dice, no, por lo menos con lo que tenía veía sombritas. Ahora que me han operado ya no veo nada. En efecto, le han sacado la patología. Como no hay lentes ya no ve nada, ¿no? Por esa razón. Entonces es el objeto, una distancia que vamos a ver. De acuerdo a la distancia, el ojo enfocará para que esa imagen llegue en la retina. Eso es lo normal. Entonces, cuando hay alteración desde el cristalino que no tiene poder de adaptación adecuada, entonces esa imagen se formará en la parte posterior, ¿no? Entonces no veremos con nitidez y para eso necesita poner un lente para poder corregir eso. Entonces esas alteraciones, el ojo normal, emetropia. El ojo anormal son ametropías, ¿no? Que puede ser miopía, hipermetropía o astigmatismo. El astigmatismo es lo que de repente ahora con mayor proporción hacemos que nos generemos por la visión de objetos pequeños y no parpadeamos, ¿no? Celulares, tablets, ¿no? O los juegos. Entonces la miopía les hacía referencia que este lente tiene que regular para que esta imagen que estamos viendo a una determinada distancia lo enfoque en la retina. Entonces, cuando esa imagen se enfoca en la retina, vemos nítido. Pero si esta imagen, porque se ha agrandado el globo ocular o porque esta no está trabajando bien, la imagen se produce delante de la retina. Entonces, eso es miopía. Entonces, es un defecto de refracción. Los rayos que inciden paralelos en el infinito teórico se enfocan delante de la retina. Entonces, por lo cual no puede ver nítido. Entonces, con el lente Ongitobo ha dicho, que me se pasas tus utiliza, capturas de pieles. acuerdo a física Sí. en el colegio, bueno, hay lentes biconvexos, convexos, plano cóncavos, plano convexos. Entonces, los lentes convexos hacen de que esa imagen se forme adecuadamente. Entonces, en este caso, tienen que ser lentes divergentes para que esa imagen los separe y al separar llegue exactamente a la retina, por lo cual cuando vamos al oftalmólogo nos van poniendo diferentes tipos de lentes hasta con el que podemos ver nítidamente. Entonces, lo que está escogiendo, uno que haga haya una divergencia, o se separe esos rayos de luz que atraviesan el cristalino con esta, ¿no? Entonces, son más divergentes, entonces ya llega a, como se dice, ya más abiertas o en separación, de tal modo que pueden, al momento de volver a juntarse, al pasar por el cristalino, pueden enfocarse exactamente donde uno quiere, ¿no? Entonces, así se va buscando los lentes para poder corregir. En otros casos, esta imagen puede formarse más atrás, la imagen formarse por detrás de la retina. Pues igual no vamos a ver, tenemos que tener lentes que esa imagen que está formándose atrás se forme adelante hasta coincidir con la retina, ¿no? Entonces, ese caso ocurre con la presbicia, por ejemplo, ¿no? Entonces la imagen se forma detrás de la retina, entonces tenemos que tener una lente que encoja esos rayos y que alcance exactamente acá para volver a ver. Entonces esos lentes tienen que ser lentes convergentes. Entonces normalmente las personas mayores ya empiezan a tener ese defecto a partir de los 40 años, ¿no? Por supuesto que esto se puede acelerar por diferentes factores, ¿no? Vías visuales y su función, ¿no? El destino y la función, el cuerpo genicular lateral, la percepción, función, percepción visual. El colículo superior está relacionado con la coordinación visuomotora, o sea, ver nitidez y también a su vez movimiento, ¿no? Giro de los ojos y cabeza y bloqueo involuntario de la fijación. Entonces nosotros podemos mover la cabeza y nuestros ojos fijarlo en un determinado sitio, ¿no? El pretectum es respuestas pupilares, el sistema óptico accesorio, reflejos oftocinéticos, ¿no? Los núcleos supraquiasmáticos, neuroendocrina, ¿no? Con la secreción de algunas hormonas que se relacionan con periodos, por ejemplo, cíclicos, ¿no? Núcleos paraventriculares, que es núcleos hipotalámicos, regulación neuroendocrina, núcleo pulvinar, ¿no? Integración de visuomotor, ¿no? Movimiento y avance visual, ¿no? O fijación de la mirada.
Entonces les hacía lo que tiene y los nervios que están inervados, ¿no? Cuando hemos hecho la parte de pares, visto esto, ¿no? Y las áreas de la visión primaria de 17, asociación 18, 19, y como pasar hacia con visión tridimensional, por ejemplo, ¿no? Y que se relaciona a su vez con el área motora del movimiento de ambos ojos, el área de la parte frontal con el área 8, ¿no? Cuando hay alguna lesión, por ejemplo, cuando, por ejemplo, una persona sufre un accidente y por detrás del ojo se pierde la sección del nervio. Entonces, en este caso vamos a tener ceguera en un ojo, ¿no? Se pierde la visión de un ojo, ¿no? Y cuando, por ejemplo, les hacía referencia que hay tumores que crecen de la hipófisis y van a lastimar el quiasma. Entonces, cuando se lesiona el quiasma, va a haber una hemianopsia bitemporal, ¿no? Recuerden que si son campos retinianos, del campo nasal de la retina, pero lo que va a ver es el campo temporal, o sea, los objetos de su delante son lo que va a ver el campo temporal. Entonces, por eso hay una hemianopsia bitemporal. Y cuando se secciona, después de haber pasado el quiasma óptico, antes de llegar al cuerpo genicular lateral, se secciona, pues en ese caso habrá una hemianopsia homónima. Y cuando se lesionan en esas radiaciones ópticas, ya después de haber, les hacía como en abanico, se abren y llegan hacia la región calcarina. Cuando se lesionan alguna de estas porciones entre la región temporal, región parietal alto, como está yendo como en abanico, cuando hay lesiones en esas zonas, va a haber lo que se llama cuadrantopsias, ¿no? Entonces, con esto hemos terminado esta parte de relacionado a la visión. No sé si tenga alguna pregunta. ¿Me escuchan, por favor? Sí, se le escucha, doctor. Entonces, de ahí, bueno, nuestros ojos que son cruciales y a veces no lo cuidamos por desconocimiento, ¿no? Por salpicaduras de algunos objetos o en todo caso, si trabajamos, estamos con objetos que producen emanaciones de vapor y que pueden ser irritantes y nos pueden lesionar y después opacificarse o salpicadura, o por ejemplo, cuando utilizamos algunos objetos tipo esmeriles, que al momento de entrar en fricción con un objeto que estamos haciendo puede haber algunas salpicaduras de esas esquilas metálicas e incrustarse en la córnea y a la larga producir una posificación. También cuando hay, por ejemplo, los picapedreros, ¿no? Por ejemplo, son cristales de esas rocas que se desprenden, igual pueden salpicar y saltar y producir lesiones en el ojo, ¿no? Y a veces las personas que, bueno, donde trabajan no le orientan las medidas de cuidado y, bueno, hay diferentes áreas. Si son una institución grande, bueno, de esa parte, por ejemplo, las minas respetan muchísimo y dan las condiciones adecuadas de trabajo, ¿no? Y, bueno, si es en un área febril o fabril, bueno, de muy pocas personas, no hay esa área especializada que se puede encargar, pero las personas que dirigen deberían estar capacitadas para poder orientarlas, para poder protegerse, ¿no? Porque a la larga es un sentido que se pierde y es un personal que en algún momento va a perder sus capacidades plenas de seguir produciendo o trabajando. Y siempre los exámenes periódicos, ¿no? Y porque de todos modos, por algunas condiciones que estamos sometidos, perdemos por ejemplo, la capacidad visual adecuada, ¿no? Si bien cierto, esta no es una prueba, um, no hay una respuesta correcta. No sé, lo que pueden hacer es, no sé, de repente anotarle un papelito, 1 al 4, y anotar lo que vean y luego lo pueden enviar, ¿no? Puede ser al correo. O sea, no hay una respuesta correcta.
solamente es ver y anotar. No sé si tengan listo, por favor. ¿Están listos? ¿Ya? ¿Empiezo? Repito, no es una no hay respuesta correcta, solamente es anotar lo que ve, nada más. Ya, ¿no? Son cuatro gráficos, creo. Ven lo que anotan. Voy por uno, anotan lo que ven. Si es un número o una letra, anotan lo que ven. Ya, un cuatro, ya, anotan cuatro. Vamos. Igual, anotan lo que ven. No hay respuestas correctas. Vamos, la siguiente. Eso era todo. Sí, esas eran las dos. Ya. Vamos a ver lo que es sistema auditivo. Igual en caso de la visión, bueno, nos permite desenvolvernos adecuadamente y cuando hay una pérdida de la visión, por lo menos un porcentaje nos limita bastante y tenemos que utilizar algunas medidas de corrección de estas y hay algunas que se pueden corregir hasta cierto punto, pues luego ya no, ya se requieren otro tipo de aditamentos para poder corregirlas, ¿no? También en caso de la audición es mucho más intenso aún. Hacíamos referencia inicialmente que si estas se dan en la en, en qué periodo del proceso del desarrollo del lenguaje, ¿no? Entonces, si esto es en el periodo prelocutivo, ahí pérdida de la audición, por supuesto que el compromiso será mucho más severo. Si es en la parte ya del desarrollo, por ejemplo, en la época, no sé, preescolar, bueno, la intensidad será mucho menor, pero no por eso deja de ser una condición de una capacidad especial, ¿no? Pero una persona ya de repente, incluso habiéndose graduado ya profesional, puede perder la audición, diferentes factores, enfermedades o cuadros traumáticos, cada vez nuestra violencia de nuestro entorno social como consecuencia de esa puede perderlas y bueno, será una limitación importante incluso para el contacto y desarrollo dentro de su entorno social, ¿no? Entonces, por lo cual la influencia va a ser de mayor o menor intensidad, ¿no? Por lo cual es necesario, bueno, protegerlas y en función de estas, sus capacidades estarán limitadas si es en el periodo prelocutivo, por ejemplo, ¿no? Igual muchas veces, mm, si es en el periodo, por ejemplo, intermedio en el proceso de desarrollo, ya no podrá tener una entonación adecuada, ¿no? A pesar de que, bueno, ya en el poslocutivo, cuando ya se ha desarrollado posteriormente la entonación, dado que no escucha, no va a dar una entonación adecuada, ¿no? Entonces va a haber, no sé, esa entonación o cambios de intensidad de sonido no acordes a la, de repente a la situación de conversación que está haciendo, ¿no? En una situación, en una frase que no indica signo de interrogación a esa persona que tiene esta discapacidad o una capacidad especial, dará como que estaría preguntando, ¿no? Entonces, un poco como que distrae a la persona interlocutora, ¿no? En ese momento. Y lo otro es que ahora, con esta situación de la pandemia que uno obliga a utilizar las mascarillas, bueno, hacen que estén mucho más limitados aún. Esas personas anteriormente, cuando uno no usaba mascarillas, las personas podían leer el movimiento de los labios y podían entendernos correctamente y podíamos entablar una conversación adecuada. Entonces, lo único que la persona
interlocutora, entre comillas, normal, lo único que tenía que hacer es vocalizar bien las palabras y no hablar muy rápido, ¿no? Aunque las personas que tienen esa capacidad especial pueden, como se dice, leer los labios correctamente a la velocidad adecuada de cualquier nosotros que nos escuchamos bien, ¿no? Entonces, hasta eso ha limitado por esta situación de la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, puede ser para no escuchar, entonces ahí no son sordos, pero no escuchan, pero también hay situaciones que no merecen escucharlos, ¿no? O también medidas de protección, ¿no? Cuando hay una intensidad de sonido o ruido intensos que si estas se prolongan en el tiempo puede producir un daño, ¿no? Entonces en el periodo embrionario, igual a nivel de prosencéfalo, esta sería la parte túbulo, del túbulo sistema nervioso central primario, acá parte del ectodermo, mesodermo, y la parte del endodermo que está en amarillo, ¿no? Entonces igual se produce una pequeña depresión que va a ser la plácula óptica primaria, ¿no? Luego se hace una depresión, una fosita óptica, y luego ya esa se hace una vesícula dentro de este mesénquima, del parénquima. Un momentito, por favor. Entonces se va una vesícula dentro de ese parénquima del mesodermo. Entonces, ahí se forman los primeros ganglios del primordio de los ganglios del sistema vestibular y el sistema coclear, ¿no? Entonces, este proceso puede ser alterado por algunas enfermedades virales, también algunos medicamentos, pero también hay medicamentos que durante todo el periodo embrionario se pueden utilizar sin ningún riesgo. Pero hay medicamentos que no se pueden utilizar, justamente pueden alterar este proceso, entonces por lo cual puede haber alteraciones, tanto por la parte visual, como el riñón, corazón. Entonces, igual hay medicamentos que durante todo el periodo del embarazo se pueden utilizar, ¿no? Si hay alguna infección. Y hay algunas vacunas también que se pueden utilizar y otras que no. Sobre todo no se pueden utilizar aquellas vacunas que son por gérmenes vivos o bacterias vivas, ¿no? Solamente que se le han quitado la capacidad de producir enfermedad. Finalmente, en ese periodo se va a formar esas estructuras, que es esa depresión, ese conducto, el conducto auditivo externo, luego una capa que tiene origen del endodermo, y luego en el oído medio que se formarán la cadena de huesecitos, es lo que denominan el cuy que dicen el zorrito, ¿no? Es la estructura que vamos a encontrar, esa cadena de huesecillos. Y esa cadena de huesecillos son los que se va a encargar de transmitir los sonidos. La membrana timpánica recibe el sonido, vibra, y estos huesecillos están pegados a la membrana timpánica, y al vibrar también ese movimiento se va a transmitir y va a llevar al oído interno, ¿no? Hacia lo que se llama la ventana oval, ventana redonda, ¿no? Y finalmente, esta es la membrana timpánico, este es el conducto auditivo externo, es donde se forma el cerumen, y también algunos animalitos, en algunas personas con una depresión social bastante importante, de una pobreza y salubridad disminuida, pueden encontrar algunos parásitos entrar acá, los gusanitos, ¿no? Tipo garrapatas, ¿no? En los animalitos, en los gatitos, en el perro, en el ganado vacuno, se puede encontrar con frecuencia, ¿no? En el humano también se puede, pero es en zonas bastante deprimidas, pobreza, ¿no? Y salubridad venida menos. Entonces, esto es el conducto auditivo externo. Por fuera de esto estaría el pabellón. Y esto es la membrana timpánica. Acá choca el sonido. Y al chocar, hace que vibre la membrana timpánica, en donde está pegado esta cadena de huesecillos, y una especie de palancas hace que se muevan y también llegue
hacia la zona del estribo. Y este es el estribo, exactamente es un estribo en miniatura. ¿Cuánto medirá? Unos 3 milímetros. Y el diámetro de la parte de la plantillita, en la parte como taco, como fuese la parte del sello o la parte donde se pisa, esa parte es algo redondeada, igual medirá, no sé, 3 por 2 milímetros de diámetro, ¿no? Pero es exactamente un estribo, pero a escala, ¿no? Entonces de ahí su nombre. Y esa está pegada a una membrana que igual va a mover, pero eso está conectado a un conducto, un tubo ciego que contiene líquido, ¿no? Entonces, a la parte del acópleo. Esa cóclea es más o menos como que fuese un tubo, más o menos algo así como que fuese la, el cono del helado, que tiene una parte delgada y una parte ancha. Más o menos tengan la idea que ese conducto coclear tiene esa forma, por supuesto más alargada. Y ahora, este cono, digamos, de helado, que es una parte más delgada, una parte más ancha, a su vez divídanlo, igual, ese conducto largo, divídanlo en 3 conductos largos, por una división en forma de V. Entonces va a tener dos divisiones, ¿no? A ese conducto largo poner una estructura larga en forma de V. Entonces va a tener un conducto largo igual de una parte más gruesa a una parte más delgada, 3 conductos unidos, ¿no? Entonces cada una de esas se denominaría una rampa vestibular, una rampa coclear y una rampa media. En todo ese conducto que es de la parte más gruesa a la parte más delgada, que es el conducto coclear. Estas dos, hay una parte media que ha quedado, que es la parte intermedia, rampa intermedia. En esta rampa intermedia están las células que se van a encargar de vibrar y captar los sonidos. Y a los lados, y a rampa coclear y vestibular o timpánica, estas están el líquido. Entonces, por una de estas rampas es la que está contenido de líquido. Una rampa es vacía, donde está la célula que va a captar los estímulos sonoros. Lo vamos a ver en el gráfico. Las dos rampas que quedan están contenidos de líquido, de extremo a extremo. Llega a la punta y regresa y se comunica igual, ¿no? Y vamos a ver. Entonces, por una de esas rampas que está pegado el estribo, que es una membrana. Entonces al momento de vibrar va a empujar o va a regresar. Entonces va prácticamente como en ola va a jugar. Entonces ese líquido que está adentro, como en ola, va a hacer mover esa columna de líquido en todo el trayecto. Entonces de ese modo es que cuanto mayor intensidad, esas olas llegarán mucho más lejanas y, bueno, estimularán los sonidos que corresponde esa célula coclear, ¿no? Entonces en eso consiste. Vamos a ver un gráfico. Entonces el oído, sistema auditivo, está diseñado para poder identificar esos sonidos y luego decodificar lo que significa el mensaje, ¿no? Tiene una alta sensibilidad, especial importancia en humanos, ya que proporciona la estimulación para el habla. Les hacía referencia que va a tener una repercusión de acuerdo si esta alteración se puede dar en periodo prelocutivo o poslocutivo en el proceso, ¿no? Es importante en el intercambio social o en el desenvolvimiento, ya sea en el trabajo o en el entorno social, ¿no? El 12% de la población general presenta disminución de la audición. Tiene de alguna manera alguna discapacidad. Por supuesto que estos van a estar mucho más de mayor intensidad cuando estas, bueno, por ejemplo, se ha sometido en forma descuidada a sonidos de alta intensidad, por ejemplo, música, fiestas, que normalmente están de una intensidad altísima que, bueno, daña. Y lo otro es que nosotros directamente también lo hacemos al utilizar esos audífonos que no tienen una calidad adecuada y utilizamos audífonos con un volumen altísimo,
que por supuesto igual va a dañar. Pues para ese propósito, el oído, una vez que se ha desarrollado, tiene una estructura de dobleces de presiones sobresalientes que va a hacer que esa intensidad del sonido se puede ir canalizando como una especie de corrientes, ¿no? Entonces, acá un poco más abierto, como que es una parabólica, capta y va concentrando esa corriente del sonido y de tal modo que puede llegar como una especie de mayor intensidad concentrada hacia el conducto auditivo externo y hacer dirigirlo, ese chorro de sonido, entre comillas, hacia la membrana timpánica. Entonces, cada una de estas estructuras, esa función que tiene, entonces tiene porciones que es el hélix, que esto es el lóbulo. Esta es la porción sobresaliente en la parte anterior que denominamos trago, y la parte oponente a esto sería el área del antitrago, y lo que es las porciones fositas y depresiones del hélix o antihélix, ¿no? Entonces tiene una capacidad de poder concentrar, ¿no? Entonces por eso es que algunos animalitos, por ejemplo los burritos o el perrito, cuando quiere escuchar algún sonido lejano, el pabellón de la oreja lo dirige a ese lado, ¿no? ¿Qué pueden hacer? Nosotros no lo hacemos, pero están dispuestos para que ese sonido, pero sí nosotros podemos orientar la cabeza de dónde viene el sonido para tratar de, como se dice, encontrar el origen de ese sonido, ¿no? Entonces es el pabellón auricular, conducto auditivo externo, membrana timpánica, conducto, el oído medio, donde está la cadena de huesecillos, el oído interno, donde vamos a encontrar el sistema coclear. La cóclea es tipo caracol. Entonces, ese tubito tipo cono, que es de helado, una parte más ancha por un lado, delgado por un lado, y lo enroscamos como un caracol. Entonces, les hacía que tenía tres conductos. Uno de los conductos donde empiece y termina en la punta, ahí termina. Pero otros dos conductos quedan. Esos dos conductos se comunican entre ambos, ¿no? O sea, llega a la punta y luego se continúa y regresa ya por la parte del piso inferior, digamos, ¿no? Por la rampa timpánica, ¿no? Entonces, por ahí, durante todo ese trayecto, esa corriente de líquido es presionado, esa ola de líquido es presionado y se va a mover en ese trayecto, ¿no? Entonces, el oído externo, el pabellón, el conducto auditivo externo, que es la parte más externa y visible, y donde también, donde estoy señalando con la flecha, es donde se va a formar serumen, o puede entrar algunos parásitos también, ¿no? O en los niños pueden entrar un cuerpo extraño, ¿no? Algunas semillitas, algunas pepitas, ¿no? El oído medio es donde está la cadena de huesecillos y el tímpano, ¿no? El oído interno, que está constituido por la cóclea, ¿no? Y también el sistema del equilibrio del sistema vestibular, que son conductos semicirculares. Las vías auditivas es por nervio óptico, el octavo par, que es la porción coclear, y luego irá al tronco coclear. Y la otra porción que vamos a encontrar acá es el sistema vestibular, ¿no? El área primaria de la audición. Entonces el oído externo es el pabellón auditivo. Entonces, si el sonido tiene alguna interferencia con el sonido, o incluso físicamente cuando ponemos algún objeto en algún sitio, hace de que esa intensidad de sonido haya, no sé, vibraciones mucho más intensas. Entonces, al poner algunos objetos allí tipo piercing, debe haber alguna alteración, bueno, que no lo percibimos, ¿no? Entonces, hay una amplificación de hasta 10 decibelios. La función es la transferencia de sonidos y concentrar y dirigirlo hacia el conducto auditivo externo. Entonces, acá en el conducto auditivo externo es prácticamente como un tubo donde ya se ha concentrado el sonido para luego llegar y que choque a la membrana timpánica. Amplifica desde la zona 2000 a 5000 Hz más, ¿no? Esto es lo que les hacía referencia. Es el conducto auditivo externo, es un esquema, la membrana timpánica, que está unido a la cadena de huesecillos, martilla y yunque, y estribo, y este está unido a una membrana que cierra la membrana oval. Entonces, esto está en esquema en paralelo. Recuerden que esto está casi enrollado, y de la parte más gruesa a la más delgada
igual cuando regresa de la parte más delgada en la punta y se va engrosando cuando regresa. Y regresa a otra membrana, a la ventana redonda, igual que es una membrana. O sea, no está, por lo cual puede amortiguar, puede abombarse cuando hay aumento de presión y luego ceder y regresar a su tamaño, de acuerdo a la presión que genere el estudio acá. Y por el medio queda un vacío, ¿no? Que es donde está la membrana intermedia, ¿no? Rampa intermedia. Y las otras serían la rampa vestibular y la rampa timpánica. Entonces, esto en esquema. Entonces, el oído medio está también, el oído medio también se conecta con la garganta. Por eso es que cuando estamos resfriados y de repente nos sonamos la nariz y sentimos un sonidito en el oído. ¿Por qué? Porque ese conducto auditivo o la conducto auditivo externo está cerrado, no permite la continuación al oído medio. Entonces esta membrana separa del oído medio. El oído medio se comunica con la garganta a través de la trompa de Eustaquio. Entonces, por eso es que cuando uno está resfriado hay esa sensación de escuchar unos pitillos o silbidos cuando nos sonamos, y sobre todo esto en los adultos es casi vertical, entonces todo el líquido que se puede formar fácilmente cae por gravedad, pero en los niños es casi horizontal. Entonces al estar muchos días con tos, tosiendo, puede empezar a doler el oído, entonces es lo que se llama otalgia. Entonces puede inflamarse y hacer pus, y al hacer pus puede perforar la membrana timpánica y salir pus del oído, ¿no? Entonces, procesos respiratorios mal curados o que se prolonga el tiempo puede complicar con una otitis media o una otitis purulenta, ¿no? Y salir pus por el oído. Y esa pus perforar la membrana timpánica y salir pus de ahí, ¿no? Por esa razón. Entonces, la trompa de Eustaquio es un conducto que se comunica desde la garganta hacia el oído medio, ¿no? Entonces, esto permite hacer el equilibrio de la presión entre el medio ambiente y la cavidad oral, ¿no? Entonces equilibra la presión del aire entre la caja del oído medio y el exterior. Si no disminuye la movilidad timpánica y se reduce la ganancia del sonido. Entonces, cuando hay mucha intensidad, también esto amortigua, ¿no? Drenaje y secreción de agentes, por ejemplo, antiinfecciosos, ¿no? El músculo estatopedial son los músculos que van a hacer que estén fijados estos huesecillos en el oído medio para que esto no esté, si hay mucha intensidad, esos huesecitos se pongan más duros y no haya mayor movilidad, ¿no? Entonces el sonido intenso produce contracción bilateral y reduce el movimiento del estribo, ¿no? Entonces función de reducir la ganancia para protección del oído interno y mejorar la percepción de altas intensidades. Entonces, como se dice, el estatopedio es un músculo que va a unir esta parte en negro. Esto es un gráfico del libro. Entonces ese músculo se contrae y al contraerse hace que, que esa transmisión que está vibrando demasiado, la membrana timpánica no se transmite, entonces se resista, ¿no? Entonces para proteger el oído medio. Este es el conducto conducto coclear que tiene esas tres capas, ¿no? Esos tres conductos. Entonces aquí estaría la rampa timpánica, la rampa vestibular y acá al medio quedaría la rampa intermedia. Entonces, a ambos lados hay líquido que viene por acá y se continúa y va dando vueltas hasta que uno de ellos termina en ciego. Ya no tiene porque es uno solo, ahí termina. Y el otro termina acá y vuelve a regresar por el otro, por uno de los conductos, ¿no? Y estos son los conductos semicirculares que también tiene líquido acá adentro y también hay unos otolitos que fuese como que fuese la alga en el agua, así están dentro de esa membrana. Cuanto más estímulos, ya sea por rodamiento, por aumento brusco, aceleración o desaceleración, que se produce cuando viajamos o cuando estamos dándonos la vuelta o cuando estamos de niño y nos hacen dar la vuelta, se estimula y este sistema vestibular se estimula y hace que nos mareemos, ¿no? Por esa razón. Entonces también acá contiene líquido. En este caso es un solo conducto, solo que está lleno de líquido
y en estas porciones tienen esas células que están nadando en ese líquido y son estimuladas, que son como tolitos, ¿no? Y al ser sobreestimulados producen mareos, ¿no? Entonces acá saldrá el nervio vestibular relacionado con el equilibrio y la otra porción es el nervio coclear relacionado con la audición y que estos van a aparecer desde el ganglio de Scarpa, ¿no? Este es ese conducto que lo hemos cortado en forma transversal, o sea, este es un solo corte, acá. Es una porción. Esto es como un túnel, ¿no? Que tiene como tres divisiones. Esto les decía como que fuese una V. Esto es la rampa vestibular, la rampa timpánica y el otro que es vacío, donde están esas células del órgano de Corti en espiral que se encargan de la audición. Entonces, como esto está contenido el líquido, tanto la rampa vestibular, la rampa timpánica, con mayor intensidad, entonces estas se presionan, esta membrana como que se deprime hacia abajo y raspa esta porción y hace que se produzca un potencial de acción. Y esto es el ganglio espiral relacionado con la audición. Y acá se genera los nervios, el nervio auditivo. Y esta estructura está, esta estructura um, de este caracol está dentro del hueso. Esto es una estructura ósea y dentro de esa tiene unas membranitas, las partes blandas, pero toda la estructura es hueso. Por supuesto que ese túnel es un solo túnel de un solo tubo, ¿no? No tiene ninguna división. Lo que le hace las divisiones son las partes blandas, la membrana, ¿no? Toda esta parte de que lo cubre es un conducto de hueso, es un conducto de hueso, no tiene división. O sea, cuando se retiran las partes blandas es un conducto, un solo conducto. Se convierte en un solo tubo, sin divisiones. Las partes blandas es la que lo divide. Entonces, uno de ellos es vacío, donde están las células del órgano de Corti, que se encargan de la audición, y los otros dos conductos que se continúan en la punta, terminan en la punta y se continúa con el otro, contiene líquido. Esta es esa estructura que estábamos viendo en caracol. Y esta es una de las divisiones, la rampa vestibular, la rampa timpánica, y en ese medio hay una rampa intermedia. Entonces, al ser presionado por el líquido, acá, esta membrana que es blanda, se deprime, como que fuese la membrana del tambor, y hace que estas partes se estimulen y estas células ciliadas del ganglio corti se hagan potencial de acción. Y estos son los nervios que van a formar el ganglio de Corti. Entonces, estos son los que van a formar sus fibras, el nervio auditivo. Entonces, aquí está el origen de la audición, aquí es donde se genera, y cada capa es como que fuese un teclado, no sé, de un instrumento, por ejemplo, tipo de piano, está distribuido para que pueda tener sensibilidad de acuerdo a la intensidad del sonido que llega, ¿no? Y la intensidad del sonido está dado por la intensidad del movimiento o presión del líquido que se va a generar, ¿no? Aquí está el caracol, donde está el sistema del auditivo, el coclear. Acá se generan esos nervios y es todo el contenido líquido. Y este es el sistema vestibular, el conductos semicirculares y tiene un depósito de líquido, ¿no? Que es el utrículo. Y luego cada una de estas tres conductos semicirculares que están distribuidos en el espacio son las ampollas, ¿no? Y cada uno de los conductos semicirculares, el superior y lateral y el posterior, ¿no? Que eran como que fuese un ángulo diedro, ¿no? Que habíamos hecho referencia haciendo ejemplo incluso con un cuaderno. Y este es el conducto coclear que tiene igual un depósito de líquido que es el sacro donde se deposita y de ahí se reparte ese líquido, ¿no? Y luego de ahí salen las terminales nerviosas, que eso será el nervio vestibular, y esta del conducto coclear de estos ganglios corti formarán el nervio coclear, ¿no? Que se distribuirán el sistema vestibular, un núcleo,
El núcleo de la audición tiene dos núcleos, uno coclear dorsal y un coclear intermedio, ¿no? Y esto llegará a la porción de la oliva que hacíamos referencia, ¿no? Y a nivel de la protuberancia aquí. Pues las teorías de percepción sonora te indica que hay una teoría tonotópica donde cada una de esas porciones en el trayecto, como que fuese un piano, va a ser sensible a una determinada intensidad de sonido. Alcanza esa intensidad de presión y se desencadena y puede desencadenarse y se activan el grupo que capta una intensidad de decibeles, ¿no? Patrón temporal de estimulación, frecuencias máximas de disparo en células ciliadas y fibras del nervio coclear, 480 descargos por segundo, ¿no? Patrón temporal depende de la sincronización, igual como cualquier neurona tiene un potencial de acción, luego un periodo refractario. Combinación de ambos mecanismos es la que va a generar los sonidos armónicos que uno puede escuchar. A bajas frecuencias predomina el patrón temporal de estimulación y a altas frecuencias predomina la parte tonotópica. Este sería en esquema lo que sucede en una representación esquemática de lo que sucede con la mecánica de la función. Esta sería la membrana timpánica, donde está pegado el martillo. Y esta sería la presión del oído medio, donde el pabellón auricular ha concentrado el sonido y ha hecho como que llegue un chorro de ese sonido y choque a la membrana timpánica. Al chocar a la membrana timpánica es como el impacto en la membrana del tambor hace que vibre. Al vibrar va a hacer de que se mueva esta cadena de huesecillos, el martillo, yunque y el estribo. El estribo es exactamente un estribo y se va a conectar a una membrana que es flexible, que se puede deprimir y se puede descomprimir, ¿no? El líquido sobre un conducto que tiene líquido. Es más o menos algo así como que, un conducto elástico, un tubito, una manguerita que es elástica. Entonces, cuando presiona el otro lado como que se va a sentir que estoy presionando del otro lado. Y si presiono del otro lado, igual va a regresar esa presión. Lo voy a sentir en el otro extremo. Entonces, este es el esquema en forma esquemática, no está en caracol. Va por este extremo, llega a este extremo y se comunica con la otra cavidad que regresa hacia la membrana redonda. Y esta es la ventana redonda. Y en la ventana oval está el estribo. Y esa es la que, de acuerdo a la intensidad del sonido, va a presionar. Y ese sonido, esa presión, se va a generando una presión en el líquido que contiene este conducto, la rampa timpánica, ¿no? Y la rampa vestibular. Y esa presión del agua que se ha generado se transmitirá a esta membrana, abombándose o deprimiéndose de acuerdo a la intensidad. Y en esta parte roja también se percibiría la presión, dado que es una membrana elástica, entonces se generará presión de acuerdo a la intensidad y se generará la despolarización de esas células o ganglios de corte, ¿no? Y se genera el sonido, ¿no? El potencial de acción. Este sería el oído medio, el oído externo, que incluye la membrana timpánica y el pabellón auricular. Mejor dicho, el pabellón auricular, el conducto auditivo externo del oído externo. El oído medio, membrana timpánica, cadena huesecillos. El oído interno, el sistema coclear. El oído medio se comunica con la cavidad de la garganta, de la boca, a través de la trompa de Eustaquio, ¿no? Y aquí muchas veces, como es un conducto pequeño, se puede atorar con las secreciones que hay, empieza a acumularse la secreción acá, y por esa razón disminuye la audición, y puede infectarse, hacer pus y perforar la membrana timpánica y salir pus por la oreja, ¿no? Por esa razón. Entonces, las vías auditivas son nervio coclear, son 30.000 a 40.000 terminaciones nerviosas que hacen sinapsis con las células ciliadas.
Hay conexión con el tronco cerebral a través del núcleo coclear que habíamos hecho referencia, el colículo inferior y el cuerpo geniculado medio, a donde llega el externo o lateral, la audición, digo la visión, y el cuerpo geniculado medial con la audición, ¿no? Porque vienen fibras del sistema coclear. Y luego a la corteza cerebral, que es el área de la audición, ¿no? Pues igual del libro un esquema, ese sistema coclear van a llegar fibras hacia sus vías del mismo lado y sus laterales y luego al cuerpo contralateral, ¿no? A diferentes vías, el cuerpo cuadrigenio inferior, derecho izquierdo, se entrecruzan los núcleos de la audición, luego al giro temporal superior, ¿no? Que es donde está el área de la audición primaria. Entonces, algunas patologías relacionadas con en la audición, ¿no? Uno es la hipoacusia, disminución de la audición. Puede ser de transmisión, porque en el trayecto, por ejemplo, hay un cerumen, hay un parásito que no permite que ese sonido llegue adecuadamente a la membrana timpánica. Neurosensoriales, en este caso, bueno, hay una lesión de los nervios, llega el sonido adecuadamente, la membrana timpánica vibra, los huesecillos son, como cualquier huesecillo que tiene articulación, puede sufrir una artrosis como la rodilla, la mano, entonces ya están medio endurecidas y ya no transmite, pero en este caso está normal, pero cuando llega a la sistema coclear, esos nervios no reaccionan, ¿no? Puede llegar a esa membrana a moverse, hacer esa ola en ese conducto, en la rampa coclear y timpánica, pero ya no estimula, ¿no? Entonces es neurosensorial, mixta combinación de ambos, retrococleares, ¿no? Y luego es presbiacúsico, como cualquier órgano tejido se envejecen, ¿no? Entonces esos huesecitos que deben mover ya no son tan móviles, están, como se dice, entre comillas, endurecidos y ya no transmiten adecuadamente, ¿no? Y los otros acúfenos, ¿no? Que son que escuchamos unos sonidos y que no son en realidad, ¿no? Entonces, el origen puede ser, las causas puede ser un trauma acústico, las explosiones, o los cohetillos, o esos gritos intensos que alguien, sobre todo de niños, le gritan al oído tan intensamente que uno queda atontado y se queda casi resonando ese sonido, ¿no? Ototóxicos son algunos medicamentos que pueden tener ese efecto tóxico, por eso en algunas edades no está indicado, o algunas sustancias de producto industrial que pueden tener efecto tóxico, ¿no? Ototóxicos o drogas estimulantes, o los quimioterápicos también. Lo otro es malformaciones congénitas a nivel conducto, no se ve el conducto auditivo, entonces no se transmite. Algunos síndromes, infecciones, otitis, que les hacía referencia, otitis media o laberintitis, ¿no? O infecciones virales, ¿no? Durante el periodo del nacimiento, de repente no se atendió correctamente y hubo una asfixia. Bueno, yo no lo voy a ver, no lo voy a sentir. Bueno, cuando se desarrolle voy a ver que aparentemente como que no escucha, no crece como debe ser, cuando le llamo no voltea. Entonces, ya muchos meses después decimos qué pasó, ¿no? Traumatismos craneoencefálicos, los cuadros de infección del cerebro, meningitis que pueden llevar a alteración de la audición, ¿no? Los niveles de pérdida pueden ser leves, de 20 a 40 decibelios, moderada 40 a 70, severas de 70 a 90, profundas mayor de 90, ¿no? Entonces, en relación al nivel del lenguaje, va a tener más afección si es el periodo prelocutivo, en el periodo perilocutivo o poslocutivo, ¿no? En relación al momento de la adquisición, si es prenatal, puede ser enfermedades genéticas o adquiridas, ¿no? En el periodo perinatal, relacionado al periodo próximo al parto, ¿no? Entonces, por un sufrimiento fetal, asfixias que se pueden dar. Lamentablemente no nos damos esa cuenta ya mucho después cuando no crece y qué pasó, ¿no? Lo único que podría explicar si todo está bien sería el parto, ¿no? Y muchas veces, bueno, por esa razón es necesario saber cómo estaba su Apgar. El Apgar es una calificación del niño con cuánto de Apgar nació. Teóricamente óptimo 8 o 9, ¿no? Debe ser, pero si me dicen 4, 4 o 5, entonces significa que ha estado deprimido, ¿no? Posiblemente asfixiado, ¿no?
Exploraciones audiológicas en los pequeños, en los niños, puede ser autoemisiones acústicas para despistaje de disminución de la audición, audiometría conductual o potenciales evocados en los pequeñitos, por ejemplo, ¿no? En adultos, audiometría tonal se da, son diferentes intensidades de sonido, de ver si escucho o no, por ahí de las audiometrías, ¿no? Audiometría verbal y los otros son algunos exámenes potenciales también, ¿no? Problemas de sordera en niños afecta el desarrollo lingüístico porque el niño aprende el habla por imitación, al escuchar. Si no escucha, no va a poder desarrollar. Entonces, por eso es que cuando hay asfixia, los papás o las familias se dan cuenta que cuando le llaman no reacciona, los otros niños sí. Entonces, tampoco va a poder hablar en el periodo que debe hacer, emitir algunos sonidos, porque los niños aprenden a hablar por imitación, ¿no? Imitan el sonido. Por eso es que en la parte del aprendizaje se le tiene que repetir por sílabas, ¿no? Para que pueda decir. Y algunas veces los niños les dan pereza, ¿no? Piden algo, pero señalan, no hablan. Entonces las mamás lo que hacen es que debe hablar hasta, y si no habla, no le dan, ¿no? Para prácticamente presionarle a que nombre o a que hable, ¿no? En los adultos, dificultad en la comunicación, vías alternativas puede ser lectura labial, las personas que tienen este problema, pero por la pandemia todos están con mascarilla y no vemos qué dicen, ¿no? Una limitante también. Lenguaje de signos y que tenemos una población, bueno, importante, bueno, conocer. Y ya, como vemos, incluso ya canales de señal abierta o cerrada, bueno, ya tienen personas que puedan, como se dice, hacer el lenguaje de señas, ¿no? Y para poder examinar unos aparatitos, estos se llaman diapasones para poder evaluar. En este caso, la parte inferior es el mango y estos bracitos serían las ramas o brazos que vibran, que tienen diferentes intensidades de sonido y uno golpea en el brazo, en la palma de la mano y va a vibrar. Y uno agarra de esta porción inferior, donde están los números, es el mango, de ahí se agarra y luego se hace escuchar o se pone en el hueso, ¿no? Hay diferentes pruebas. Una de las pruebas es prueba de Weber o prueba de Riné. Entonces, en la prueba de Weber, una vez que se ha producido el sonido, se coloca es el manguito al centro de la cabeza arriba, ¿no? Entonces, en una situación normal, en ambos lados la persona tiene que escuchar el mismo sonido en ambos oídos. Entonces, si hay pérdida auditiva por conducción, o sea, hay cerumen, lo que va a ocurrir es el sonido es más intenso en el oído enfermo. O sea, la persona que dice que está no escucha con ese lado, si es por cerumen, en ese lado que no escuchaba va a escuchar mejor. ¿Por qué? Porque el sonido se va a transmitir por el hueso, por eso va a escuchar mejor en ese lado. Si es por lesión de la audición, el sonido es más intenso en el oído normal. La prueba de Riné ya también consiste, igual golpea en la palma de mi mano, está vibrando, entonces se coloca la base, el manguito, le hago para, se le pone en la apófisis mastoides, detrás de la oreja, esa protuberancia, como una tumefacción que es hueso, entonces ahí se le coloca. Hasta que el paciente deje de escucharlo, ya se va a perder y dice, ya no escucho. Entonces, en ese momento que ha dejado de escuchar, se, se le acerca al oído, ¿no? Entonces, lo normal es que cuando ha dejado de escuchar, cuando hemos puesto en la apófisis, y entonces cuando le acerco al oído, sigue escuchando. Entonces, cuando la pérdida auditiva es por conducción, porque hay un cerumen o, por ejemplo, hay alguna alteración o pus, entonces no escucha las vibraciones en el aire, después finaliza la conducción ósea, ¿no? Entonces, lo normal es que cuando ha dejado de escuchar en hueso, cuando le acerco debía escuchar, pero cuando hay problemas de pus o cerumen, no va a escuchar, ¿no? Y cuando es problema de alteración nerviosa, escucha la vibración en el aire después de finalizar en el hueso, ¿no? Eso también está en el texto, entonces para poder revisar. Son algunas pruebas.
que en algunos casos se debe, por ejemplo, una P de audición, hacer estas pruebas, ¿no? Esto para terminar los tipos de hipoacusia o disminución de la audición, la capacidad auditiva. Audición normal puede oír sonidos suaves por encima de 20 decibelios, ¿no? Hipoacusia leve, hipoacusia en su mejor oído, es entre 25 y 39 decibelios, ¿no? Le cuesta entender el habla en entornos ruidosos, ¿no? Tiene que acercarse a la persona interlocutora para poder entenderla. Hipoacusia moderada, es una hipoacusia. El mejor oído escucha entre 40 y 69 decibelios. Le cuesta entender el habla sin una prótesis auditiva. Si no tiene, no va a poder entender, ¿no? Hipoacusia severa, es una hipoacusia. El mejor oído se escucha sonidos altos de 70 y 89 decibelios. Necesita prótesis auditiva potentes o un implante. El problema es que estas prótesis, por las personas que, bueno, han estado escuchando lo que nosotros escuchamos, y cuando le ponen esa prótesis, no va a escuchar como lo que estamos acostumbrados a escuchar, va a escuchar más o menos como que fuese un FM mal sintonizado, un sonido medio metálico. Entonces, más o menos son como algunas músicas que no se entiende, como que parecen ecos, ¿no? Entonces nunca están habituados, entonces por eso que las personas mayores no aceptan este tipo de apoyo o de terapia, ¿no? Porque no es el sonido que están habituados y dicen, no escucho nada, ¿no? Mejor que le griten más fuerte y podría escuchar, bueno, va a escuchar lo habitual. Entonces por eso es que no se habitúan con estos sistemas las personas que han perdido la audición habiendo escuchado bien, ¿no? Pero los niños, bueno, nunca han escuchado una voz adecuada, normal, entonces, bueno, se escuchan ese sonido de ese material protésico, entonces, bueno, creen que ese es el sonido, entonces se adecuan y adaptan a ese sonido, ¿no? Entonces, por eso es que pueden tolerar mejor los niños. Hipoacusia profunda, hipoacusia en su mejor oído, más de 90 decibelios, ¿no? Con esto hemos terminado la parte de oídos y sistema visual, ¿no? Si hay alguna pregunta, voy a dejar de compartir. Mañana, ¿a partir de qué hora? Bueno, nuestra clase es a partir de las 11. ¿A qué hora podemos hacer? Si podemos hacer un poco antes o hasta un poco más tarde podemos hacer. Me avisan, por favor. Está bien, doctor. Me avisa acá si se pudiera hacer de repente un poco más antes o en todo caso hacer un poco más tiempo. Ojalá que pueda. Doctor, ¿se podría alargar desde su hora normal un poquito más tarde? Sí. Por eso me avisan, por favor. Sí, doctor. Bien, entonces con esto habríamos terminado con esta parte. Estas partes también están en el libro, entonces no habría dificultad. Entonces vuestros exámenes también igual vayan previendo para que no se acumule. Igual me avisan. Entonces nos vemos mañana entonces. Está bien, doctor. Gracias. Hasta el día de mañana. Ya, muchas gracias. Mañana. Chao. Mañana. Gracias. Hasta la siguiente clase. Chao, Yamile. Chao, Sharon. Hasta mañana, doctor. Chao, mayoría, hasta mañana. Hasta mañana, profesor.
Hasta mañana.